Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo en el que hoy vamos a hablar sobre los fundamentos y las propiedades de una curva cónica muy especial que es la hipérbola, ¿vale? Y vamos a conocer, como digo, los fundamentos, los elementos y las propiedades de esta. Siempre digo en mis clases a mis alumnos y alumnas que las propiedades que tienen las curvas cónicas son comunes a todas. Y eso es una ventaja porque, por ejemplo, voy a poner un ejemplo. En el caso de que nos ponga un ejercicio en el que tengamos que resolver restas tangentes a una hipérbola por un punto exterior, la resolución de estas tangentes que tenemos que buscar solución será exactamente igual que cuando lo hacemos con en este caso con una elipse o con una parábola. Es decir, que nos podemos basar en los mismos, digamos, en los mismos procedimientos para resolver este tipo de ejercicios. En este caso hablamos de restas tangentes. A la hora de calcular o de encontrar ciertos elementos dados otros, ¿vale? Que en la mayoría de los ejercicios, ya aviso, van a ser siempre los que se propongan en la EBAU o en cualquier otro tipo de prueba de acceso universitaria, va a ser que nos den unos elementos. Por ejemplo, solamente los dos focos en este ejercicio que tenemos y nos van a pedir que hallemos, por ejemplo, estos dos vértices de la curva, estos que están aquí. Bueno, pues conociendo las propiedades y los fundamentos, en este caso de la hipérbola, que como digo, algunos de ellos son comunes a las otras curvas cónicas que ya conocemos, pues será muy fácil su resolución. Casi siempre, repito, va a ser encontrar unos elementos dados otros. Y otras veces, pues como digo, va a ser hallar restas tangentes, que ya sabemos que las restas tangentes siempre nos las van a pedir o bien a partir de un punto exterior a la curva. Ya hablo en este caso en la hipérbola en concreto, que es este ejercicio que estamos viendo, y también en cualquier otra, en la elipse o en la parábola, ¿vale? Entonces es interesante saber que pueden pedirnos restas tangentes a la curva cónica por un punto exterior, restas tangentes por un punto de la curva en concreto, o restas paralelas a una dirección dada. En este caso hoy no voy a resolver ningún ejercicio de restas tangentes. Lo haré otro día y lo haré en el mismo vídeo, o igual hago 3 vídeos, pero vamos a ver que son súper cortos, ¿vale? Bien, voy a proceder a explicar un poco bueno, esos elementos y esos fundamentos de la hipérbola. Fijaos, tenemos los focos. Evidentemente siempre esto va a ser distancia focal, es decir, la distancia que hay de un foco a otro. Lo digo porque a veces nos pueden dar la distancia focal dado el centro de la hipérbola y por lo tanto tendríamos que llevar la mitad desde un punto determinado, que sería el centro de la curva, la semidistancia focal hacia un lado y la semidistancia focal hacia otro. Eso lo sabemos porque ocurre lo mismo en las otras curvas cónicas. En el caso de que, imaginaos, nos diesen solamente los focos, no viésemos la curva y nos dijesen que tenemos que hallar los dos vértices de la curva. Bueno, pues se puede llegar a ello, ¿vale? Sabiendo, como digo, las propiedades, que es lo que vamos a ver ahora, y esos elementos. Fijaos, la distancia que hay entre este vértice de la curva y este otro vértice, que es donde la curva intersecciona con el eje mayor, a este se le llama eje mayor o eje real, es decir, este que va con esta distancia de CA a A'. Evidentemente, el eje menor o eje imaginario de esta hipérbola pasará por el centro exacto de este segmento AA', de este eje mayor, ¿verdad? Así que bastará con hacer la mediatriz a este segmento, AA', y aquí es seguro que está. Nos quedan por determinar dónde están esos puntos del eje menor, ¿vale? De este eje imaginario. ¿Cómo se llega a calcular esos puntos? Y que son muy útiles, pues por ejemplo, para encontrar las asíntotas. Otra de las cosas que nos pueden pedir en un ejercicio de hipérbola. Traza, pues por ejemplo, la normal y la tangente por el punto dado y aparte las asíntotas. Bueno, pues vamos a ver cómo se llega a las asíntotas, ¿vale? Vamos a empezar primero por este eje imaginario. ¿Cómo llegamos al eje imaginario? Pues fijaos, para hallar el eje imaginario se puede llegar por varios caminos, pero como cada maestrillo tiene su librillo, como yo siempre digo, en este caso, fijaos, lo interesante es, tenemos ya el centro, al hacer la mediatriz, tenemos ese centro, que es el centro H, ¿sí? Bueno, pues para hallar esos puntos del eje menor de la hipérbola, lo que hacemos es semidistancia focal, ¿vale? Es decir, cojo el compás, abro hasta H desde uno de los focos y me voy a un vértice de la curva
y hago, en este caso, el arco. ¿Lo veis? Ese arco me corta la mediatriz que había trazado anteriormente en 2 puntos. Estos 2 puntos, I y J, que yo los voy a renombrar y le voy a llamar B y B'. ¿Sí? Aquí lo tenemos. Son esos 2 puntos del eje menor y que me ayudan a encontrar, en este caso, por ejemplo, como digo, las asíntotas. ¿Sí? Bueno, pues ya tenemos aquí el eje menor bien determinado. Voy a borrar esa circunferencia que he hecho para hallar esos puntos, para que no se llene todo esto de trazado. Y como digo, por ejemplo, ahora voy a trazar las circunferencias focales. Las circunferencias focales, siempre me voy a la elipse porque me parece el ejemplo más sencillo de curva cónica. Si veíamos que para hacer una circunferencia focal, lo que hacíamos era coger distancia o radio AB, eje mayor de la elipse, cogemos ese radio con el compás, esa distancia, y haciendo centro en los focos podíamos trazar esas circunferencias focales, ¿verdad? Bueno, pues aquí es una cosa bastante similar. Fijaos, si yo cojo con el compás la distancia del eje mayor, que ya hemos dicho que es también llamado eje real, A', con el compás, ¿vale? Eje mayor, y me voy a uno de los focos. Es lo mismo que en la elipse, ¿verdad? Así que otra vez, esa es una focal, la focal de F, y esta distancia del eje mayor haciendo centro en uno de los focos. Por lo tanto, es exactamente lo mismo que en la elipse, no tiene pérdida. Tenemos las circunferencias focales, ya sabemos que en este caso, viniendo de las otras curvas cónicas, elipse y parábola, las circunferencias focales son el lugar geométrico de los simétricos de los focos y nos ayudan mucho en la resolución de ejercicios, por ejemplo, de rectas tangentes a las curvas cónicas. Así que, como veis, fácil de trazar. Voy a volver atrás, voy a borrarlas, ¿vale? Para no llenar esto de trazado, como digo, y que vayáis viendo las cosas claras. Bien, vamos a la circunferencia principal. La circunferencia principal en la elipse es haciendo centro en el centro de la elipse. Aquí tenemos también un centro de la curva, en este caso de la hipérbola, que sería H, y abrimos hasta radio semieje mayor. Bueno, pues mirad, centro, radio semieje mayor, que ya hemos dicho que es A', y esta sería la circunferencia principal, ¿vale? Bueno, voy a hacer ahora otra resolución para... Ya sabéis que este es otro lugar geométrico dentro de las curvas cónicas, la circunferencia principal, el lugar geométrico de los pies de las perpendiculares a las tangentes por el foco. Bueno, la voy a borrar también, circunferencia principal, fácil de trazar. Ya veréis cómo trabajamos con ella en otros ejercicios de hipérbola o de cualquier otra curva cónica para la resolución, como digo, de ejercicios relacionados con tangentes. Y voy a pasar a, imaginaos que como os he dicho antes, a hallar o dibujar, trazar las asíntotas de la hipérbola. Las asíntotas son esas rectas tangentes a la hipérbola en el infinito. Y claro, ¿cómo se trazan? Si ese punto de tangencia está en el infinito, jamás lo veré. Evidentemente está en el infinito. Pero ¿cómo se pueden trazar? Bueno, esas asíntotas pasan por el centro de la curva, es decir, van a pasar por H. Pero claro, ¿por dónde más? ¿Por dónde las tengo que pasar? Pues fijaos, si trazo dos normales o dos perpendiculares al eje real por los vértices de la curva, A', y ahora hago una paralela a el eje mayor por el punto del eje menor que habíamos encontrado antes, fijaos que aquí se están generando dos puntos de corte con esas perpendiculares. Pues fijaos que en este caso esos puntos los voy a marcar yo, fijaos, son J y K, y si hiciésemos lo mismo, aunque no sería necesario, pero sí que es verdad que queda como mejor resuelto el ejercicio, hacerlo también, no nos cuesta nada con nuestra escuadra y cartabón, por el otro punto del eje menor. Y fijaos que se determinan otros dos puntos, siendo así 4. Aquí se está generando un rectángulo, que no sé si lo veis, con vértices J, K, L, M. Puedo hacerlo un poco más visible con la herramienta polígono para que lo veáis. Digamos que las asíntotas serían las diagonales de este rectángulo. Lo vais a ver ahora. Esto sería una asíntota, pasa por el centro y por el punto, en este caso, por este vértice. Y habrá otra asíntota, que son dos, que será esta, ¿veis?
son como esas diagonales que extendemos, ¿vale? Un poco, y luego pondríamos aquí escrito con nuestro portaminas asíntota, y ya está, ¿vale? Fijaos cómo hemos llegado a las asíntotas. Es generar este rectángulo que al final es como con el eje menor y el eje mayor. Serán tangentes a la cónica, como digo, en el infinito, ¿sí? Bueno, en sí acabamos de ver un poco cómo nos quedaría solamente cómo se genera una curva cónica, que no he querido empezar por ahí por no llenar esto de curvas y de arcos y demás. Voy a limpiar el trazado otra vez de nuevo, como veis, y lo que voy a hacer ahora es, fijaos, no me haría falta ni el eje menor ni nada de eso, ¿vale? Para hacer lo que voy a hacer ahora, ni siquiera el centro de la curva. Dados solamente estos elementos, de hecho los voy a borrar todos, fijaos, voy a borrar todos. Bueno, no, el programa no me los quita, dejo el centro, no me importa, ¿vale? En este caso, fijaos, fundamento de cómo se genera la curva cónica. Como veis, una curva abierta, plana, en este caso bisimétrica, como podéis ver también, se cumple que es simétrica con respecto a ambos ejes, el menor y el mayor, y se cumple, y es constante, que la distancia de un foco, acordaos de la elipse, ¿vale? En la elipse era la distancia de un foco a un punto de la curva y de ese punto de la curva al foco, la suma de ambos rayos vectores es igual al eje mayor, ¿verdad? Eso era la propiedad de en este caso, la elipse. Bueno, pues en este caso, en la hipérbola, voy a coger este punto en concreto, por ejemplo, el punto J. Esto sería un rayo vector, que sería, lo voy a nombrar para que lo veáis más claro, sería el rayo vector X. ¿Sí? Y voy a hacer el otro segmento, que sería este, ¿verdad? El otro rayo vector que va desde el punto de la curva hasta el otro foco. Seguimos haciendo lo mismo que en las otras curvas cónicas, si os dais cuenta, ¿vale? Lo que voy a hacer es nombrarlo con I, para que generemos una fórmula sencilla en el que, fijaos, se cumple que es constante lo siguiente, y es que si a este rayo vector mayor le resto la distancia del menor, ¿sí? La diferencia, es decir, el segmento que me sobra al hacer esa resta de y sobre x es igual al eje mayor. Lo vamos a hacer visualmente para que lo entendáis. Fijaos, cojo esta distancia JF', ¿la veis? Con el compás. Estoy cogiendo esa distancia. La pongo desde J y me está generando aquí un punto, ¿lo veis? Sobre el rayo vector X. Bueno, pues esta distancia FK, si yo la cojo con el compás, FK es igual al eje mayor o eje real de la hipérbola, ¿lo veis? Estoy haciendo centro ahora en A y como veis esa distancia, aunque veáis una circunferencia, es el compás, ¿vale? Que está haciendo la circunferencia completa, pero mirad, este radio es completo, ¿ves? Va de A a A', así que, ¿veis? La diferencia es igual al eje mayor. Y si cambio el punto, vais a ver que, como decía, es constante. Fijaos que voy cambiando el punto, lo voy a hacer más alto. Se ha movido, veis que de hecho voy a pasar a X para el otro lado y fijaos, FK, vuelvo a coger otra vez, en este caso el compás, para que veáis que es constante y se cumple, ¿veis? Sigue siendo esa misma distancia eje mayor, el radio es igual al eje mayor.